está concebido fundamentalmente para mirar la trascendencia, determinar la trascendencia de los fallos que vienen surgiendo del Consejo de Estado, doctor Marco Antonio, de acciones populares, medio ambiente en este caso como derecho colectivo involucrado, mirar las repercusiones, hacernos un resumen pues, y puntualizar el estado del arte en relación con el tema de acciones populares, derechos colectivos y medio ambiente, y eventualmente lo que nos importa también frente a todos nuestros oyentes es las repercusiones también que puede tener la acción popular en relación con la contratación pública, y el tema también de las licencias ambientales más adelante, también para efectos de mirar si podemos entrar a abordar el tema de lo que son las licencias ambientales y la contratación pública. De manera que le doy la palabra para que iniciemos el conversatorio, doctor Marco Antonio. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues aquí manifestar que el Consejo de Estado viene haciendo un trabajo muy serio en el tema de medio ambiente, que el medio ambiente puede mirarse desde dos perspectivas, desde la perspectiva propiamente de las acciones populares o de las acciones de responsabilidad por daños al medio ambiente. Entonces, en ese orden de cosas, pues las diferentes secciones, en particular la primera y la sección tercera, han hecho sendas sentencias. Las más recientes son la reciente la sección tercera sobre el relleno de Doña Juana, el caso del río Bogotá, el caso de los cerros orientales, y han existido algunas sobre la protección a San Andrés y Providencia, entre otras. En esto hay que mirar, digamos, un aspecto muy importante, que cuando se habla de medio ambiente hay que, diría uno, trascender un poco lo que son los principios y la tradición clásica del derecho, porque este es un derecho fundamentalmente de negociación, de concertación. Algunos lo denominan que es un derecho de adhesión. En otras palabras, la construcción se hace precisamente con una especie de sugestión, de seducción a cada uno de los interesados para que precisamente cada uno tenga, digamos, asuma sus cargas. Yo quería referirme fundamentalmente a la sentencia del río Bogotá, donde eran un trabajo bastante grave, porque tal vez es de los ríos más contaminados del mundo. Por otra parte, hay una pluralidad de actores. Allí se condenan a 46 municipios, que si se habla de región hídrica serían 52, y a 23 instituciones del Estado. Entonces, digamos que cuando se habla del tema de responsabilidad en materia ambiental, uno tiene que mirar mucho el interés general y el interés colectivo, porque además de que trasciende en una comunidad que es la propiamente de la cuenca del río Bogotá, esto afecta ya directamente hasta Bocas de Ceniza. En otras palabras, porque ese río desemboca en el río Magdalena y a su vez desemboca en Bocas de Ceniza. Entonces, cuando miramos el tema del medio ambiente, es un tema que está precisamente en la articulación de ecosistemas, que por supuesto hay que tenerlos en cuenta. Hay que tener en cuenta también, y esto implica una visión nueva, que el tema del medio ambiente influye muy positivamente en el caso, digamos, del ordenamiento territorial. No solamente es el sistema hídrico como tal el que hay que mirarlo inclusive de una manera nueva, que es una visión sistémica, ¿no? Que esa visión casuística y puntual de cada uno de los, como se mira generalmente en el derecho, sino que hay que mirar que el sistema hídrico a su vez tiene subsistemas. En otras palabras, por ejemplo, en el río Bogotá tiene una cuenca alta, una cuenca media y una cuenca baja, y cada cuenca tiene a su vez unos requerimientos
concretos. Entonces, obviamente, hay que mirar esos problemas concretos para ver con qué actividades se solucionan. Y esas actividades que se solucionan tienen que tener unos indicadores que permitan medir a ver hasta qué punto, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, se van superando. Primero, pues una etapa mínima donde precisamente se hace, tiene unos indicadores específicos sobre aspectos que son los principales, y posteriormente ya llegar, digamos, a una final etapa donde ya se pueda mirar el tema natural, el tema de la recreación, el tema de la lúdica, el tema donde el río vuelva precisamente a tener todas las características que tienen los ríos en las grandes ciudades del mundo. Entonces, cada digamos, subtema, cada subsistema tiene su propia problemática. Entonces no es lo mismo Villa Pinzón, que son las curtiembres, con el tema aparte de la cuenca baja, por ejemplo, donde existen unos problemas precisamente de otra índole, entre ellos el caso del Salto Tequendama, que tiene problemas que ya nos representa desde el punto de vista de la realidad ese símbolo que constituye otras épocas. Entonces, eso es un sistema, pero hay que mirarlo también con el sistema de ordenamiento territorial. Están íntimamente vinculados el tema del ordenamiento territorial y el tema del uso del suelo con el tema del río Bogotá. Porque si no se mira, y eso es un poco usual en los abogados tienden a fragmentar, a pensar que dentro de su disciplina, dentro de sus normas, están, digamos, la solución a los problemas reales, y eso no es verdad. En todos estos casos, sobre todo en el tema del medio ambiente, uno lo que pretende es organizar un sistema, un macrosistema, que tiene dos subsistemas, por ejemplo en este caso, que son el sistema hídrico y el sistema de ordenamiento territorial. En la medida en que se descontamina el suelo, se descontamina el río, por supuesto cambia el uso del suelo y se valoriza el suelo. Entonces eso ya tiene una cantidad de implicaciones desde el punto de vista de cada uno de los municipios, porque obviamente tienen que cambiar la estratificación. Entonces eso tiene una relación verdaderamente, una interdependencia de esos dos sistemas. Si no se concibe de esa manera, entonces se toman soluciones fragmentadas por parte de las decisiones judiciales, y eso conduce a, de alguna manera, que el problema, digamos, todos los días vaya tomando más envergadura, se vuelva mucho más difícil de solucionar. Pues yo creo que esa primera mirada de cómo este derecho ambiental nos obliga a tener una mirada sistémica, una mirada compleja, una mirada donde no pueden existir soluciones aisladas. ¿Cuánto hubiera querido yo que el tema de esas aguas orientales hubiese estado también unido al del río Bogotá? Porque obviamente aquí están todos los nacimientos, está toda la biodiversidad, está precisamente lo que en un momento determinado surtía, era la fábrica de agua del río Bogotá. Pero con el paso del tiempo, pues entonces se fue construyendo, se fue disminuyendo la reserva forestal, pero entonces obviamente eso implica necesariamente el río Bogotá, y no solamente los cerros orientales deben de mirarse como un hecho aislado, no se puede mirar así, sino que es un corredor que precisamente también conecta otra serie, digamos, de cuencas y de sistemas que no pueden mirarse aisladamente. Entonces, yo creo que, diría uno como a grandes rasgos, esta providencia apunta fundamentalmente a mirar sistémicamente un macrosistema, que es el sistema hídrico, con sus subsistemas cuenca alta, cuenca media y cuenca baja, y obviamente la influencia que tiene sobre un sistema como el de ordenamiento territorial y uso del suelo. Este es un momento privilegiado porque precisamente se está revisando por parte de todos los municipios sus SPOT,
y tanto si son de 100.000 habitantes, de 30.000 habitantes, de acuerdo a sus diferentes denominaciones. Y lo que se pretende fundamentalmente es, primero, que tenga una observación completa, porque si tienen problemas distintos cada subsistema, no se les puede aplicar una misma solución. Porque decimos en pensamiento complejo que la causa produce efecto, pero obviamente produce diferentes efectos dependiendo del periodo. Entonces hay que establecer cuál es la problemática de cada subsistema. Segundo, toda esa problemática tiene que ir a un sistema de información común, de tal manera que las decisiones que se toman tengan primero una buena información para poder tomar buenas decisiones y obviamente que recojan la problemática de cada una de las diferentes cuencas. En segundo lugar, que todo eso permita hacer una planeación común, y eso es trascendental porque hay una cantidad de entidades, unas del orden nacional, otras del orden regional, otras del orden municipal, otras del orden distrital, y entonces cada cual obedece a lógicas políticas distintas. Entonces lo que la sentencia hace es dar 87 órdenes concretas de acuerdo a las competencias de cada uno. Por otra parte, se crea un fondo que ya existía el FIAR, que es el que maneja la CAR, pero también se crea un fondo, y ese fondo apunta a recoger, a empaquetar, diría uno, como todos los recursos que son aplicables al tema del río. Entonces se hizo como un barrido, un inventario que permite que la gerencia tenga, a través de estos dos fondos, pues la CAR sigue con su fondo, pero adicionalmente los otros tienen de allí como el inventario de recursos de los cuales podrían disponer para que dentro de una planeación, dentro de una elaboración, dentro de una consulta a unos proyectos que cada uno está haciendo, pero que van a discutir, que van a mirar los alcances en común, pues puedan precisamente apuntar a un largo plazo tener pues el río que todos queremos que sea el río Bogotá. Por otra parte, todo esto tiene que hacerse a partir de un empoderamiento de la ciudadanía, por eso se crean unos consejos en cada una de las cuencas que están creados de alguna manera constituidos por expertos, por personas que van a participar en la primera fase de planeación, que va a tener la gerencia estratégica de cuenca. Se crea una gerencia estratégica de cuenca que precisamente va a planear en común, va a recibir la información en común, va a tener el sistema en común, va a ser el observatorio, también va a alimentar esa gerencia de cuenca, va a tener un fondo que es el que tiene todos los recursos, más la CAR, que tiene su propio fondo, y todo eso precisamente va a transformarse también a partir del fondo, perdón, del instrumento de planeación de la cuenca del río, que obviamente tiene que reformarse a partir de la articulación con los diferentes planos territoriales de los municipios, que es lo que se ordena, y que por supuesto tiene que contar que a la CAR con el aval de las otras entidades, entre ellas que hacen parte de la gerencia de cuenca, donde están la CAR, el distrito a través del acueducto y la Secretaría Ambiental. Está por otra parte el Ministerio del Medio Ambiente, que tiene que empezar a ejercer sus funciones de coordinador y director del Sistema Nacional Ambiental, y esos son como, y tal vez hay la Gobernación de Cundinamarca, que por supuesto pues también tiene
presencia no solamente a través de la presidencia de la CAR, sino también como ente territorial dentro de la gerencia del río. Yo creo entonces, doctor Carlos, que eso es a grandes rasgos lo que comprende la sentencia. Por supuesto ya hay mucho nivel de detalle, pero digamos esos son los grandes ejes centrales que nosotros, una buena información, una buena observación, todo integralmente, una gerencia integral, un fondo que precisamente se una al que tenía la CAR y precisamente una ejecución, todo eso acompañado de un gran proceso de educación ambiental que por supuesto fue uno de los aspectos más importantes. La inactividad, el doctor Macías lo sabe muy bien, la falta, digamos, de parte, digamos, la deficiente ejercicio de las funciones, en muchos casos, ha hecho que no tengamos los inventarios mínimos. Entonces, durante los 3 primeros años se van a proponer el que se hagan unos inventarios sobre pasivos ambientales, sobre las zonas que se deben de proteger, sobre las conexiones que en determinados municipios no se han hecho, de tal manera que a partir de esos 3 años ya podamos hacer un marco lógico, es decir, cuáles son los problemas, cuáles son las actividades para solucionar esos problemas y en el mediano plazo, o sea, a partir de los 3 años, hasta, como lo señala la gerencia, tenga una medición de cada uno de esos indicadores, de tal manera que cuando se van mejorando esos indicadores se pueda pasar a unas fases mucho más avanzadas de este aspecto, o sea, ya, como les decía, de pronto a mirar el aspecto paisajístico, el aspecto recreativo, el aspecto cultural, y así señalar un poco como un largo plazo. Yo creo que eso es trascendental porque nos permite pensar que las sentencias ya no van a ser simplemente retóricas, sino que van a ser cuantificables. Y yo creo que eso es de pronto una de las innovaciones más importantes de esta providencia, y que sea primero sistémica, que sea, diría uno, que no sea solamente lineal o unidimensional en el tema hídrico, sino que también comprenda otro sistema como es el ordenamiento territorial y el uso del suelo, y en segundo lugar que sea una sentencia que sea medible, que sea cuantificable y que sea verificable en el tiempo, y que sea dentro de todo el proceso busque precisamente ese derecho organizacional que requiere Colombia, no un derecho simplemente reactivo, sino un derecho prospectivo, un derecho que instrumente el desarrollo. Muy bien, doctor Marco Antonio, bajo la visión general de estas sentencias y fundamentalmente la sentencia del Río de Bogotá. Doctor Marco Antonio, que dentro de todas estas jurisprudencias, ¿qué podríamos indicar sobre el estado del arte en relación con lo que son las licencias que se otorgaron en el pasado, en la ocupación de las rondas? Todos sabemos que desde la legislación del doctor Luis Fernando, de la legislación ambiental de los años 70, pues había que proteger las rondas por lo menos 30 metros para no construir ni dejar presentarse proyectos de ninguna naturaleza, y 100 metros para zona de protección de bosques, una legislación que el país conoce muy bien, pero que en la práctica no se ha dado de manera irresponsable por todos los actores. En esa medida, entonces, el estado del arte en relación con lo que ya había, porque viene ocupando las rondas de los ríos y quebradas, como es el caso, pues que Bogotá es patético, pero se ha llegado hasta extremos de que centros comerciales se construyen encima de las quebradas y de los ríos, respetando toda esta legislación, y vías que
en las licencias ambientales también pasan a ser paralelas a los ríos. ¿Cómo se podría considerar el estado del arte en relación con lo que ya había, cómo se podría afectar o no se afecta, y lo que viene a futuro? ¿Qué opinas sobre el particular, doctor Marco Antonio y el doctor Luis Fernando? No, ese es un tema donde precisamente ha faltado estar, y donde no solamente o bien, lo acabas de decir, muchas urbanizaciones inclusive, o muchas explotaciones económicas están al lado del río. Un caso precisamente que nosotros observamos con mucha preocupación es el caso Villapenzón, donde la ronda precisamente allí están muchas de esas cuestiones. Entonces, no obstante eso, pues, bueno, ahora hay un recurso, por eso tengo de alguna manera cierta limitación para pronunciarme, pero en realidad, digamos, se esgrime que 10 años después de que fue la sentencia de primera instancia, entonces sería casi que imposible el recuperar esa zona, lo que por supuesto yo creo que desde el punto de vista del derecho colectivo y del interés general pues resulta impensable, ¿no? Yo creo que en la medida en que no, y ese es uno de los aspectos muy importantes de la providencia también, es el parque ecoeficiente. Entonces, o todos funcionan de acuerdo a unos parámetros de producción limpia y pueden someter, digamos, todos esos vertimientos a una planta de tratamiento, o tienen que cambiar de actividad, porque ya la providencia anterior tiene 10 años y la providencia anterior ya había hecho hincapié en eso. Entonces, por supuesto, se le dio de alguna manera también instrucciones al Ministerio del Trabajo, al centro, para que estas personas o bien se tornan hacia la producción como debe ser, o bien de alguna manera pues entonces van migrando a otras actividades. Y en eso yo creo que los jueces tenemos que ser implacables, porque no se pueden dar más largas, y máxime cuando son actividades verdaderamente que tienen un grado de contaminación supremamente grande y que producen un gran perjuicio y que pueden inclusive afectar posteriormente la salud de los otros ciudadanos. Pues ese es un aspecto muy importante. O sea que en este momento, pero se entiende como que existen derechos adquiridos en relación con todas estas personas pues, que han vulnerado la ley, igualmente en términos o derechos colectivos en genérico. Uno podría decir que hay un estado de consolidación en relación con las licencias que se otorgaron. No, porque es que precisamente cuando nosotros fuimos a ver qué censo existía con respecto a cuáles empresas de cultivos había, no hay un censo real. Sencillamente, ahí se ve la ineficiencia total del Estado. Entonces, si estas personas no están operando dentro de la legalidad, pues, por supuesto, frente a una situación que se está haciendo dentro de una circunstancia que no es la legal, el mal podría alegar una indemnización. Es como lo de las pirámides ilegales, que en un momento determinado piensan demandar al Estado porque el Estado, entre comillas, no pudo advertirles a ellos que esas ganancias de 300 o 400% sobre lo que invertían no existía. Entonces, o sea, son personas que alegan su propia culpa y además exigen responsabilidad. Responsabilidad del Estado, sí. En ese tema pues hay una situación que realmente se puede decir que es muy complicada, muy dramática en algunos casos. Es por las autorizaciones de urbanizaciones donde ya hay registro propietario o licencias que ya se ejecutaron porque ya está allí la carretera violando las zonas de rondas, y pues hay hechos cumplidos que es muy difícil que se vayan a solucionar. Uno pensaría que económico
psicológico indudablemente de todas estas personas, porque están en un estado como de, digamos, en un limbo, como especie jurídico, un limbo jurídico. Para aquel que tiene el registro, yo tengo mi registro de propiedad, pero resulta que efectivamente toda esta dinámica de derechos colectivos me indica que yo construí sobre la ilegalidad, pero al mismo tiempo, pues el registro está, y están los derechos y la licencia funcionando. El efecto yo pienso que sí se va a presentar a futuro, que a futuro sí es indudable que hay un efecto de que no puede exigirse de pronto responsabilidad porque no hay un derecho adquirido como tal, y que eventualmente no vaya a poder tener un lucro futuro por las ventas, pues se le va a valorizar la propiedad, se va a desvalorizar, y diríamos que la política pública va a girar alrededor de solucionar el problema a futuro si se puede, para efectos de que recuperar las zonas en una dinámica que se está presentando a nivel de pedagógico. Doctor Fernando, ¿usted qué opina sobre el punto para involucrarlo al debate? Varias cosas. Muy sucinto para que, por favor, primero, para que nos queden más temas para debatirlos. Sí. Bueno, mire, lo que pasa es que yo creo que aquí hay dos niveles de análisis. Uno es de lo filosófico, ¿cierto? Y es cuál es el papel, o mejor, qué es el derecho ambiental y qué es la legislación ambiental, y cuál es el rol de los jueces, y otro, las decisiones ya en concreto. El tema del derecho ambiental, y me parece que es importante precisarlo, a veces hay que mirarlo con calma, porque es un tema que filosóficamente es problemático. Y es problemático porque el derecho ambiental rompió los paradigmas del derecho tradicional. Y hay un fallo de la Corte Constitucional muy interesante, el C-126 del 98, que define legislación ambiental y dice que la legislación ambiental es aquella que regula las relaciones sociales en su relación con la naturaleza en una ruptura y en un proceso de ruptura de paradigmas. Eso me parece a mí que es importante. Pero hay que llamar a la calma, yo llamo siempre a la calma, ¿no? Porque si bien son estos derechos, también hay que mirar que hay una legislación anterior que hacía referencia al recurso natural. Y hay mitos, muchos. Por ejemplo, se cree que el derecho ambiental se inicia con el código. No. Nada más es mirar los antecedentes de la ley segunda del 59 y uno encuentra ahí cosas muy interesantes. Los antecedentes. Hay un texto del doctor Diego Mendoza Pérez, externalista por demás, de 1897, donde está prácticamente la definición de desarrollo sostenible. Y para que ustedes vean lo curioso es que las primeras leyes ambientales que se expiden en el mundo como defensa de la naturaleza las hace el gobierno de Hitler. Es en el régimen nazi donde se expiden las primeras normas entre el 33 y el 35. Entonces ya es problemático, porque uno dice, ¿cómo así? E incluso las áreas protegidas vienen de esa época. Entonces, conceptual y filosóficamente tiene unos problemas que a los abogados nos confrontan con una realidad bien compleja, bien difícil, ¿cierto? Porque vienen otros temas. Por ejemplo, hablaba del tema de la ronda. En las rondas hay que mirar esto. Si nos vemos la legislación del siglo XX, la ley 200 del 36 establecía ya unas áreas de protección, pero para efectos de las extinciones de dominio, de adquisición de predios, por ejemplo, los artículos 10 y 11, creo que es. Entonces, uno dice, esa ronda es igual, o esa área de protección es igual a la del artículo 83 del Código de Recursos Naturales Renovables, que lo que dice es que es un bien hasta 30 metros inalienable, inembargable, imprescriptible. Y esto hay que mirarlo con la ley 135 del 61, que es la que habla de la área de protección, que incluso ahí hablaba hasta 50 metros y luego es reglamentada por un decreto del 1449 del 77. 100 metros. A 50 más. Esa es una ley que fue declarada inconstitucional, una ley creo que del 86, 89, la ley 86 creo que es del 89 o 87, o 89 86, ahí se me cruzan los números, pero esa fue declarada inconstitucional en el año 91 por la Corte Suprema de Justicia, porque fue antes de la Corte Constitucional.
constitucional. Estamos en los 50, 30 rondas y 50 30 rondas protección. y hay de protección, pero los municipios a veces, bueno, en este momento las corporaciones fijan rondas que depende cómo es, y eso es un caos en el país. En algo, y yo sí resalto lo que dice el magistrado, es el caos que hay en el país. Es decir, nosotros estamos en mora de ver qué va a pasar, porque es que la legislación es caótica. Entonces, en una ronda no es que esté prohibido hacer cosas. El 1541 del 78 dice, usted puede, y el Código de Recursos dice, usted puede tener una permiso de ocupación de causa. E incluso el mismo código reconoce derechos adquiridos. El problema es que hay una restricción de uso, ¿cierto? Ese es el punto. Porque si aceptamos esa teoría, entonces tendríamos que mirar, tenemos que coger la autopista y quitarla, porque eso está en humedales. Esos son humedales, todo eso. Tendríamos el mar y el lago aquí nada más. Bueno, toda la vida de todas las ciudades del país. Nadie se escapa, todo el corredor industrial de Barranquilla y quitarlo, porque todo el corredor industrial de Barranquilla está al lado del río. Sobre ronda, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, hay que mirar la cosa un poco con calma. No, yo quisiera ahí hacer un paréntesis. Lo que pasa es que una cosa es que obviamente son inalienables, embargables, etc. Pero la pregunta es si obtuvieron o no. Porque además pudieron haber obtenido una licencia de construcción. Y entonces ahí vendría precisamente el examen de caso por caso. Pero también puede que esa casa de habitación, donde les permitieron, tenga una fábrica de curtientes o no. Claro. Entonces ahí viene, y entonces no es lo mismo que si está la casa allí o que si está precisamente contaminando y no está legalizada la actividad como industrial. Claro, no, ese es otro tema. Porque el problema está. Claro, lo que pasa es que licencia de construcción. Claro, pero miren lo perverso de la norma. El 1594 del año 84, que era el régimen de vertimientos, que fue reiterado hoy en el 3930, permitía los famosos planes de cumplimiento para efectos de vertimiento. Y es, usted vierta como quiera y en tanto tiempo me lo cumple. Y varias, habría que mirar, la verdad no conozco ningún caso de esto de las cortiembres, habría que mirar si algunos tienen o no planes de cumplimiento, o sea, el caso a caso, para efectos, no para ocupación de la ronda, porque habría que ver si tienen permiso de ocupación de causa. Ahora bien, esto tiene otra arista ya, que no es tan jurídica, y es el tema del famoso, la concertación. La ley, desde que se creó el Sistema Nacional Ambiental, todo se ha concertado, y se habla mucho de concertación. Y yo creo que la concertación ha sido nefasta para el país, en materia ambiental. Porque el tema, y aquí estoy un poco impedido, pero es así, el tema de los convenios de producción limpia que se han hecho, ¿eso qué ha sido para el país? Hay que mirar eso, ¿cierto? En algunos casos se ha hecho mucha concertación con gremios, permitiendo que no se cumplan permisos de emisiones atmosféricas. Entonces ha habido ciertos actores que por su capacidad de gestión ante la autoridad obtienen un convenio, unos acuerdos, mientras que otros se ven perjudicados. Hay un problema de igualdad en el trato bien interesante también, y de filosofía, de pronto, un poco retomando lo que decía el magistrado. Entonces, ese es un tema que hay allí. El otro tema, ya frente a esto, es que las autoridades y el Sistema Nacional se ha debilitado terriblemente. Hoy en día, Colombia hace unos años, hace 20 años, era admirado por la legislación ambiental. Y hoy nosotros admiramos a nuestros vecinos por la legislación ambiental. Colombia ha perdido eso, que es un poco lo que usted manifestaba, de esa falta de incoherencia que hay en las autoridades. Y hay incoherencia en las políticas públicas también. Por ejemplo, en los años 80, alguna gente que está en los páramos les iban a declarar en INCORA, que existía en la época, la extinción de dominio por no explotar el páramo. Tuvieron que pleitear para que no les extinguieran el dominio. Y hubo proyectos de la Caja Agraria y USAID que financiaban, eso me lo han contado personas que vienen allá, la promoción de construcción y desarrollo de cultivos en esta zona.
les prestaban plata, y hoy en día nuevamente le están sacando. Entonces hay yo creo que el país tiene que hacer una especie como de pago y decir, bueno, de aquí hacia atrás, ¿qué se acepta? Aquí hacia adelante, ¿qué se acepta? El barrio del Lago tiene que desaparecer entonces. Por eso es un lago. Y las invasiones hablamos de invasiones Claro. en que afectan toda la zona de los cerros orientales. Claro, el tema de los cerros orientales, la misma carretera que hay a la Canela, eso es un tema también complejo, porque rompe, incluso la reforestación es con especies nativas o no. Entonces hay que ver si esas especies que están ahí sembradas sí contribuyen a la conservación y al equilibrio entre... De allí la trascendencia, doctor Leonardo, de estos fallos, y de allí pues lo que pretendemos con este tipo de foros es ver que indudablemente aquí hay un cierre, un corte con todas estas sentencias para repensar. Se inicia, yo creo que hay que reiniciar el debate. Inicia un debate, sí. Y se inicia toda una dinámica de discusión y a nivel pedagógico frente a lo que es la conceptualización de los derechos colectivos y el derecho ambiental, cómo nos afecta en todo lo cotidiano en relación con los temas que estamos tratando. En esa medida, entonces, uno pensaría, como decía, que de aquí en adelante los actores, básicamente, del sistema ambiental y todos los organismos públicos tendrían que entrar en una dinámica de recuperar. Claro, por ejemplo, mire, lo que pasa es esto, es que, vuelvo, insisto, el tema del caos normativo. Uno encuentra que incluso en una corporación autónoma regional de las diferentes oficinas no aplican la ley de igual manera. Y a uno le dan un permiso y a otro no. Entonces, hay veces, por ejemplo, aquí en la Sabana, no dan permisos de vertimiento, digamos, para pozos sépticos, que hoy se exigen. En otras sí, en otras ciudades sí están otorgando esos permisos. Hay sitios donde, por ejemplo, de una corporación que habla de un permiso de recomposición morfológica que en el fondo no es más sino una licencia ambiental para explotación de material de mina, que lo están haciendo. Entonces cambia la legislación y usted le entrega un permiso a una empresa o a una persona, a un propietario, y él está confiado que tiene su papelito y que está legal, y resulta que ese acto administrativo es ilegal, y luego llega a un fallo de estos y ahí viene el problema. Entonces yo sí creo que estos fallos lo que deben es plantearle al gobierno, en un momento dado, que haga un corte y trate de organizar la legislación, porque la legislación está tremendamente... Y cada mecanismos de solución frente a las diferencias que existen conceptualmente. Claro, por ejemplo, en el año más o menos 2002 viene un desmonte del régimen de licenciamiento ambiental. Se desmontaron las licencias ambientales. Entonces se ha creado un caos en el país, porque no hay licencias ambientales. Miren, en Colombia prácticamente nada requiere licencia ambiental, y yo lo digo en todas mis conferencias, en todas mis clases. En Colombia muy pocas cosas requieren licencia ambiental. Lo que pasa es que la gente dice que requiere licencia ambiental porque está afectando aquellos proyectos que son de desarrollo, visibles, etc. Pero cuando uno coge la norma, nada, y redactados a veces de una manera que son poco lógicas, la verdad, y que yo no entiendo cómo dejan pasar esos decretos. Entonces, ese es otro tema, es decir, eso que precisamente tú decías, que salta a la vista, es que carecemos de una política pública ambiental. Sí, total. Que adicionalmente, a pesar que la normatividad fue bien concebida sistémicamente, se ha ido de alguna manera degradando a través de esa aplicación, como usted dice, desigual por parte de las autoridades. Segundo, que el Ministerio no ha tenido la capacidad de articular como, digamos, director del Sistema Nacional Ambiental, que el mismo Ministerio tiene dificultades en su interior desde el punto de vista de conocimiento, porque como cualquier ministerio fue de alguna manera vaciado de su contenido, y por supuesto no tiene el grupo de expertos que le hagan seguimiento a una política pública de medio ambiente. Por otra parte, fue, yo creo, muy contraproducente el que se dividiera el Ministerio del Medio Ambiente y se reuniera con el Ministerio de Vivienda. Yo me preguntaría hoy si todas las
vivienda que se ha construido pues en los últimos tiempos, todos ellos tienen o no sistema de alcantarillado. Entonces sí, precisamente con eso se ha agravado o no se ha agravado el problema desde el punto de vista ambiental. Otra ecuación que hay que examinar es si efectivamente el medio ambiente pues obviamente puede, hasta cuáles son las directrices para que coexista con el tema del desarrollo, porque pues obviamente tiene que existir desarrollo. Si no existiera desarrollo, pues no se podría dar ni siquiera desarrollo sostenible, sino es un desarrollo sostenible. Y en esa línea que dice usted del sistema del ministerio, la creación del ANLA, de la Autoridad Nacional de Licencia, fue la estocada final. Porque el ministerio hoy en día no tiene, miren los problemas que plantea la creación del ANLA. El primero, le quita el poder que tiene el ministerio de conducir el desarrollo del país. Segundo, se rompe el sistema en el direccionamiento que da el Ministerio de las corporaciones en materia de licenciamiento ambiental. ¿Por qué? Porque la Autoridad de Licencias Ambientales no tiene nada que ver con las corporaciones. Incluso no se sabe si es del SINA o no. Dice sector ambiente, pero no dice nada del SINA. Es decir, el criterio sistémico se perdió. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy en día el ministerio, yo lo digo un poco caricaturescamente, es una consejería que se llama ministerio. Si el ministerio quiere expedir una norma sobre licencias ambientales, quien la está preparando es la Autoridad de Licencias Ambientales, que es la que no lo sabe. Si el ministerio quiere mirar un tema de vertimientos, pues es la Autoridad de Licencias Ambientales que tiene que dar insumo, porque ella es la que maneja todo el tema de vertimientos de los grandes proyectos, ¿cierto? O que al interior del ministerio existe un equipo, pero como ustedes, doctor, totalmente debilitado, y se perdió la memoria institucional, totalmente se perdió la memoria institucional. Entonces, realmente yo sí creo que el país necesita primero entender que el medio ambiente no es un discurso demagógico y digámoslo un poco electorero. El medio ambiente en todos los países hace parte de la seguridad nacional de los estados. Y eso no lo estamos viendo. Nosotros todavía tenemos una visión romántica del medio ambiente. No, esto es parte de la seguridad nacional. Y resulta que no estamos viendo la importancia de la seguridad nacional de los estados. El agua es un elemento de seguridad nacional, por ejemplo, la Constitución ecuatoriana lo dice, que es un elemento de seguridad, es un elemento de interés del Estado. Aquí no es eso. Aquí vemos el medio ambiente como algo que vamos a sembrar árboles, que vamos a esto. No, el medio ambiente es el sustento del desarrollo sostenible, exactamente. Por eso es parte de la seguridad nacional. Y nosotros no lo estamos viendo, es decir, a nivel de política de Estado. Incluso las políticas que uno mira, pide una política ambiental, y entonces son lineamientos de política, y uno mira es consultoría X, Y o Z. Yo puedo haber participado en algunas, pero no hay una política de Estado que se deben adoptar en el Consejo Nacional Ambiental, y eso ni funciona. Entonces yo sí creo que hay una falta de coherencia, y es lastimoso que en los debates a veces, bueno, en estos momentos, como les digo, el tema no aparece. Entonces no parece lo trascendental para el desarrollo del Estado y de las futuras generaciones. En las negociaciones de paz, pues ya no se hicieron cuando se negoció con los paramilitares. ¿Qué pasa ahora con el tema ambiental en las negociaciones de paz? Van a indemnizar al país. ¿Qué es el aporte? ¿Cómo va a ser? Eso no se ha visto, ese tema. En el tema de víctimas también, ahora en este momento hay víctimas que están siendo doblemente desplazadas, fueron desplazadas por la violencia y ahora se encuentran dentro de la ley segunda del 59, y entonces los jueces están diciendo, es ilegal la adjudicación que hizo el ICORA por ahí en el 80, y entonces compénsenlo y lo vuelven y sacan de ahí. Es decir, yo creo que el tema hay que aterrizarlo un poco y mirarlo bien profundo el tema, porque es un tema interesante. Es muy importante para el país. Pasando a otro tema puntual, un poco más pragmático de esta sentencia del doctor Marco Antonio, a ver si precisamos como el estado del arte en relación con las decisiones que se asuman en el control ambiental, en los derechos colectivos, el impacto que puede tener ya en los contratos específicos que se encuentren allí en la discusión, en la polémica.
¿cómo podríamos conceptualizar el tema? Es decir, ¿sí se pueden afectar los contratos? Ver que casi en la adhesión del río Bogotá había un contrato de concesión de manejo de aguas, entiendo, y aprovechamiento de aguas para producir energía. ¿Cómo podríamos conceptualizar y dónde está el debate a futuro sobre ese punto en particular? ¿Qué opina? Lo que pasa es que si miramos sistémicamente, por ejemplo, lo que es la región hídrica, digamos, de la cuenca o la cuenca del río Bogotá, que es un poco más restringido que hablar de región hídrica, por supuesto, eso es un marco general, lo que la providencia trae. En concreto, mirando la problemática, nosotros hicimos 50 reuniones interinstitucionales por fuera del expediente, con la presencia de la Contraloría y la Procuraduría, con una advertencia de que el despacho no preguntaba nada, sino que la Contraloría y la Procuraduría era quien formulaba las preguntas que al despacho le interesaban, porque al interior del expediente, digamos, cuando las personas cambian de camiseta, no sé por qué cambian de criterio frente al derecho ambiental y frente a las soluciones que deberían ser, día uno, únicas, objetivas frente a un problema concreto. Obviamente cambian de problema en problema, pero frente a un problema concreto, independientemente de si uno está en una institución o está en la otra, por supuesto tiene que tener claro, creo yo, pues como unos criterios técnicos, científicos, que por supuesto son mucho más objetivos que cualquier teoría. Entonces, yo diría que ahí hay un marco general, por supuesto, obviamente, si el problema hubiera sido ingenieril, o sea, que la planta se construye aquí o se construye allá, la primera propuesta era de 3 plantas, posteriormente se redujo a 2, y posteriormente, cuando ya todos los diseños, cuando ya toda la sentencia de primera instancia habían pasado los años y todos los interceptores iban dirigidos a Canoas, entonces se propuso que se cambiara de alguna manera hacia otros sitios que no tenían las mismas condiciones desde el punto de vista técnico y la posibilidad de ampliación o de expansión posterior. Entonces, obviamente, esa vacilación desde el punto de vista de alguna institución, pues obviamente trae unos perjuicios que ya deben de evaluarse para la comunidad, y ya serán precisamente o bien la Contraloría o la Procuraduría quien establecerá si efectivamente por qué se retardó o no se retardó la adquisición de los predios que ya estaban señalados en la providencia de primera instancia. Pero el asunto, diría uno, es que como estamos protegiendo un derecho colectivo, pues también eventualmente, como lo planteaba hace un rato el doctor Macías, pueden haber derechos adquiridos en ciertos aspectos o pueden haber contratos celebrados que habrá que evaluar en cada uno de los casos, porque precisamente entiendo que hay una dificultad allí con unas máquinas que estaban haciendo precisamente esos túneles que están enterradas hace un tiempo, y que por supuesto esas máquinas pues si las hubieran dirigido hacia el terreno que no habían adquirido, pues no las podían dirigir por ese motivo, pero al no dirigirlas entonces se quedaron enterradas, y entonces ahí de alguna manera quien tendrá eventualmente que resolver unas responsabilidades, el magistrado o el juez que le toque un proceso de esos. Pero yo sí creo que obviamente diría uno, cuando se trata de proteger un derecho colectivo, por supuesto las personas que tienen derechos adquiridos, o bien, eso es un hecho que diría uno como un suceso externo a ese contrato, y ese suceso implica una renegociación, implica algo que resulta imprevisto, eventualmente, si es que pues obviamente es demasiado un proyecto nuevo, por supuesto. O has enviado el proyecto, sí, has enviado el proyecto o causa un desequilibrio eventual. Pero eso habrá que establecerlo caso por caso,
claro, de una fórmula general. Sí. Entonces, y obviamente a partir de esta misma providencia, pues cada una de las entidades, de acuerdo a sus competencias constitucionales y legales, pues ya saben de alguna manera qué es lo que tienen que seguir haciendo, porque una de las circunstancias que se encuentran pues en el tema ambiental es generalmente que las personas quieren más presupuesto y menos responsabilidad. Entonces es porque lo que nosotros observamos durante todo el proceso fue en las audiencias públicas, era precisamente como una especie de, digamos, de espectáculo donde las cabezas políticas de cada una de las instituciones entonces defendían su gestión y de alguna manera echaban de menos la gestión de las otras instituciones. De ahí que yo diría que la construcción colectiva, no concertada de la sentencia, sino colectiva, precisamente a la luz de una mirada muy estricta y muy rigurosa de cada uno de los puntos frente a las instituciones que estaban, digamos, muchas veces diciendo yo no soy competente y la otra también, o yo soy competente y soy la competencia de la otra. Es decir, todas esas circunstancias se daban, pues obviamente todo esto influye posteriormente sobre el régimen contractual. Sí, es que yo creo que se ha perdido el sentido de lo público, del interés público. Mire, es inaudito, lo digo con esa palabra, que a veces uno desde afuera, privado, le dice a las autoridades, mire, es que usted tiene que exigir este permiso, este requisito, y la autoridad dice que no, que eso no se requiere, porque eso obstruye el desarrollo de la iniciativa privada. Cuando uno escucha a veces decir, es que se modificó la norma buscando facilitar la iniciativa privada, y yo hablo siendo yo privado, y desde el sector privado, que es donde yo, digamos, es mi esfera y mi espacio de trabajo, pero se perdió ese sentido de lo público, y al perderse el sentido de lo público, el Estado piensa a veces no como micropoderes ya, sino en nanopoderes. Entonces cada funcionario defendiendo su espacio chiquito, allá mirando a ver, con otro agravante, de que a veces son contratistas, ni siquiera son funcionarios, son consultores externos que van y opinan y dicen cosas y obviamente no tienen la responsabilidad. O el funcionario que se vuelve celestino o se vuelve cómplice del interés particular, claro, por cualquier motivo que pues a veces se... Claro, es que ese discurso está muy permeado hoy en día en las entidades ambientales, pero es lo que yo... Eso nos lleva pues un tema de conflicto moral y un tema de valores. En el tema que yo quisiera proponer algo como innovador en el derecho contractual, que realmente genera esta sentencia, y básicamente el Antiguo Bogotá cuando toma una posición en relación y pone la discusión de que sí se puede afectar una concesión y un contrato. Indudablemente la respuesta es sí, como lo acaba de decir el doctor Montalvo, sí, porque el interés general está involucrado, está en el problema del derecho colectivo. Podemos afectar el contrato, se puede afectar el contrato, y habría que analizar en el caso puntual si ese contrato, el desequilibrio contractual, se genera el desequilibrio contractual porque es necesario modificar el contrato, o incluso hace inviable la ingeniería financiera o el proyecto, lo hace inviable, no es posible hacerlo, y frente al contrato dentro de una legalidad que estaba en su momento, el contratista tenga derecho a una indemnización o un restablecimiento del equilibrio económico del contrato. Pero resulta que el problema puntual, como se ha entendido en la forma clásica, es interpartes. Estamos hablando de un desequilibrio contractual interpartes, que muchas veces hace imposible para la entidad pública cuando se trata de un municipio, e incluso en el caso de Bogotá, siendo el municipio más boyante a nivel económico, podría ser eventualmente también muy oneroso, si se considera que el desequilibrio contractual simplemente es el abordamiento entre dos partes en la relación meramente contractual. Aquí estamos surgiendo una teoría nueva del desequilibrio contractual que ya ha hecho carrera en algunos países desarrollados de la parte norte, donde el desequilibrio contractual es colectivo también.
Por lo tanto, en nuestra situación ya no es solamente interpartes que hay que abordar el desequilibrio para hacer viable un proyecto de desarrollo, sino que el desequilibrio hay que abordarlo bajo todos los afectados en la contribución que pudiesen tener sobre el contrato. Pero resulta que no ha sido en la legislación colombiana, porque en la legislación colombiana eso no existe. No existe una consideración que en el caso puntual, por ejemplo, de una sentencia como esta, que hubiese obligado a que la concesión se tuviera que reabordar o rehacer, tuviese que participar el fondo colectivo ambiental o el fondo de la CAR a ese desequilibrio contractual. Eso no existe, no es abordable todavía, sino meramente bajo un concepto teórico que es el que estamos abordando acá. Ahí dentro entonces de la propuesta del doctor Macías que usted hace, incluye también una reconceptualización también del derecho contractual público, bajo que es necesario romper el paradigma de un desequilibrio contractual interpartes y hablar ya también de un desequilibrio colectivo, un desequilibrio contractual en algunos aspectos puntuales, cuando se estén abordando derechos fundamentales o derechos colectivos que pudiesen afectar la contratación pública, hablar de un desequilibrio contractual colectivo. Es decir, todos los actores tienen que contribuir a la viabilidad del proyecto. Yo ahí iría con calma, porque es que en realidad el derecho administrativo se ha transformado mucho, pero no tanto. Muy revolucionaria la teoría, doctora Martínez. No, porque siempre pues, uno no puede, digamos, oponer el interés privado al interés colectivo. Lo que sucede es que en realidad cada caso, yo diría que en la medida en que se vayan refinando las normas, en otras palabras, por ejemplo, que se vayan articulando los planes de ordenamiento territorial, porque ese es otro tema, el tema de ordenamiento territorial siempre ha tenido de alguna manera un fracaso rotundo a nivel de los legisladores, precisamente muchas veces por determinados intereses. El tema precisamente de los planes de ordenamiento territorial hace que ya el Estado tenga más certeza y que por supuesto no vaya a incurrir en responsabilidades extracontractuales y contractuales que de otra manera en este caos que estamos ahora viviendo por supuesto sí puede incurrir, pero en la medida en que se vayan refinando las normas, en que se vayan estableciendo los usos del suelo, en la medida en que se sepan, digamos, efectivamente se apliquen los principios del derecho ambiental, pues por supuesto la actividad contractual entre particulares o entre el particular y el Estado o entre entidades del Estado se va a ver menos afectada habida cuenta que existirá una planeación a largo plazo y entonces nadie podrá darse por recién enterado de que se va a construir un gran proyecto porque ese proyecto está planificado con muchos años de anticipación y por lo tanto no podría alegar un desequilibrio contractual. Lo que pasa es que en medio, digamos, de este país que todavía no lo tenemos suficientemente ocupado, pues por supuesto se pueden dar, digamos, circunstancias como las que están mencionando, pero por supuesto esa es la ausencia de Estado. Pero teóricamente siempre hay una posibilidad que por razones técnicas... Sí hay un, pues, conozco un caso, además fui parte ahí porque fue un tribunal de arbitramiento en la Cámara de Comercio y yo era árbitro donde en el caso del humedal de Córdoba, lo digo, pero eso hace varios años ya que se decidió, el contratista pidió ante el tribunal un equilibrio del contrato. Y el tribunal dijo no, porque hay una especie de compensación de culpa, porque se probó durante el trámite del tribunal que el contratista no había sido diligente, mirando eso que dice el doctor. Entonces, resulta que en el pliego decía que tenía que tener un responsable ambiental, que él tenía que verificar si había licencias o no, en fin. Y el señor en el testimonio ni siquiera sabía que tenía que tener un responsable ambiental. Es decir, él no había leído los términos de referencia ni el contrato. Es decir, y él nunca se preocupó por eso. Se confió en el equilibrio contractual y vino ahí el problema, ¿cierto?,
de lo que plantea Ted. Pero entonces, ese es un caso de la vida real, ¿no? Que se falló, no se analizó el tema de lo colectivo, pero sí el tema de los daños y el equilibrio que debe haber ahí, y cómo lo ambiental no, sí puede ser, digamos, mejor dicho, si no hay diligencia del contratista en proteger el medio ambiente y en cumplir con su deber, pues no puede alegar equilibrio. ¿No? Entonces, claro, yo estoy de acuerdo también que hacia el futuro, cumpliendo todos los parámetros de planeación ambiental, pues las hipótesis se minimizarían las hipótesis para un posible desequilibrio. Claro. Y la diligencia debida, claro, en relación con eventualmente estar actuando de manera ilegal o estar actuando en contra de las normas contractuales para no tener derecho a un desequilibrio. En ese caso yo me referiría pues específicamente es cuando hay opciones en relación con el medio ambiente y yo tengo que privilegiar una entre la que se me presentó a nivel contractual y la que en definitiva escoge el juez a futuro o por cualquier circunstancia se cambie por parte de la administración defendiendo el interés general, modifique una perspectiva técnica como era el caso del análisis que se dio aquí, que era el menor daño posible, la menor consecuencia posible y la mejor opción donde se colocaba la planta, y se afecta el contrato, se tiene que afectar el contrato. Y pongo la hipótesis en que el municipio no puede asumir solo la carga, porque está asumiendo el municipio, en este caso, la carga solo eventualmente del desequilibrio contractual, cuando está propendiendo por la defensa del interés público y el derecho colectivo, donde hay muchos actores que son... Lo que pasa es que en este caso no es porque sea el menor daño posible, sino que todos los estudios técnicos, por eso la providencia tiene 1600 páginas, porque ese es un problema que decía el doctor Macías, que es consultor, que además lo conocí como excelente funcionario también, el Ministerio de los precursores de todo este tema de medio ambiente, el doctor Macías, una de las autoridades que siempre estaba pendiente de sus ejecutorias y sus comentarios, que por muchas partes me han llegado, pero en realidad ese es un tema que, por ejemplo, en el caso del río Bogotá, el tema de la Canoas era casi que unanimidad que debería ser allí, porque si se hacía en otra parte, por supuesto, entonces se afectaba, además del sistema de generación de energía, se afectaba entonces también el tema de, diría uno, hasta qué punto, si solamente eran 2 petales, pues colocarlo en otro sitio y hasta qué punto tenía capacidad de aumentar, de acuerdo con los avances tecnológicos en un futuro, su capacidad de tratamiento. Entonces, efectivamente, desde el punto de vista técnico y científico, yo creo que los magistrados tenemos que, en lugar de pensar que muchos de los conceptos que nos dan seguridad jurídica vienen de la disciplina jurídica, los magistrados, los abogados tienen que aprender, yo creo, que muchas de las nociones y la seguridad jurídica no vienen de otras disciplinas. Entonces, eso me parece trascendental porque, por ejemplo, el nexo de causalidad en responsabilidad, eso se puede demostrar científicamente, por ejemplo, si una gota pasa o no determinado tipo de suelo en tantos años, si lo puede traspasar o no lo puede traspasar. Los abogados no pueden ni los magistrados ir a probar si el agua del río está contaminada o en qué grado y qué clases de metales tiene. Los decibeles tampoco los medimos. Entonces, a mí me parece que las ciencias exactas tienen que trabajar de la mano con las ciencias sociales para que haya mayor certeza jurídica. El caso, por ejemplo, allí hay un caso interesante de lo que estás planteando, que es el caso de la estación elevadora. Entonces, la estación elevadora se construye en común por el distrito y por Engesa. Ahí viene una argumentación que se ha mantenido por parte de Engesa de que sí, ellos contaminan. No, pero es que es el que contamina o el que explota. También tiene que aportar al desarrollo, por supuesto, social y a la responsabilidad social. Entonces, como no se está seguro sobre si les van a renovar o no van a renovar la licencia porque son los 20 magistrados, y
mal haría el magistrado en sugerir que le renueven una licencia a una determinada empresa. Entonces, esa licencia va hasta el año 2018. Entonces, en ese momento, ahora son los gastos compartidos porque se explota de construcción, pero entonces en ese momento todo lo que es mantenimiento de operación pasará a quien está explotando la estación elevadora y adicionalmente todas las cargas de responsabilidad social que seguramente en este orden de cosas o en esta invitación que hace el Consejo de Estado es a que se consagren dentro de la nueva, de alguna manera, licitación. Hay un punto que plantea Carlos, digamos, saliendo un poco de este tema, sobre el tema contractual, y es el siguiente. Hoy en día se están entregando las licencias ambientales a los concesionarios, cosa que a mi juicio no es, digámoslo, legalmente posible, sobre todo en los proyectos viales. Es decir, eso debe ser de la entidad que saca a licitación, ¿cierto?, la licencia ambiental, y en los términos de referencia debería de saber cómo se van a redistribuir las cargas para la conservación del medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa? O sea, le voy a poner ahí un picante. Tiene algo que es un caso un poco traído a la vida real. Entre los casos de la vida real, lo que pasa y eso no es que todo lo que viene en licencias, lo que claro, no es todo lo que está bien en licencias, las concesiones. Miren los riesgos que yo veo que le den a los concesionarios el que la licencia ambiental. ¿Qué pasa si le asignan a un concesionario una licencia ambiental y le imponen hacer acueductos y alcantarillados en la licencia ambiental? ¿Hay lugar o no un equilibrio contractual, dado que el objeto ni de la concesión ni del contrato, pues, ni de la empresa, perdón, de la sociedad, es ese? O lo que ocurre a veces en las actividades de seguimiento, y esto también es de la vida real, ya lleva como 3 años el proyecto, ya se está ejecutando, y en el seguimiento dice la autoridad ambiental, no, es que eso debió haberse evaluado, tal cosa debió haberse evaluado de otra manera. Yo no estoy de acuerdo como lo hablaron los anteriores, en uno de estos, digamos, cambios de funcionarios de entidades, y entonces le impuso una obligación tremendamente gravosa, donde la empresa dijo, oiga, pero esto ya se sale porque en primer lugar me está cambiando la licencia ambiental, que bueno, eso se puede ver hasta cierto punto, pero adicionalmente me está rompiendo el equilibrio contractual. Finalmente la empresa lo ejecutó, nunca hubo pleito, pero sí se planteó eso porque fue una obligación realmente onerosa que esto generaba eso. Entonces al final, ¿quién lo asume? Lo debe asumir el contratista, lo debe asumir la entidad, y al final si lo asume el contratista lo asumimos nosotros porque las tarifas no lo pagan. Entonces, ese es un tema que hay que mirarlo a futuro también, porque yo creo que ese concepto de la titularidad de la licencia ambiental en los concesionarios nos puede llevar a ese caso. Y incluso eso tiene un impacto también en lo que son la estructuración de riesgos. Claro. Porque así sea que la estructuración de riesgos se le diga al contratista que deba asumir los riesgos derivados de la licencia ambiental, pues eso tiene que tener sus límites. Obvio, es bajo unos presupuestos X que se plantean en la relación contractual y no los posibles cambios que se presentan a futuro. Y entonces en esa medida también habría que interpretar hasta, y seguramente llegará algún fallo, algún análisis que el Consejo de Estado tendrá que hacer. Hasta llegar algún día. Llegará algún día el análisis hasta dónde podía yo asumir el riesgo ambiental bajo una determinada lógica y cuándo van a ser desequilibrio contractual que no tengo por qué correr, así sea que yo haya firmado el contrato bajo una perspectiva de asumir riesgo. Lo que me preocupa es que el Consejo de Estado todavía, apenas el tema de mirar sistémicamente las providencias, está haciendo camino y todavía no ha hecho camino al andar. No, ¿cómo está eso internamente? Cuéntenos internamente cómo está el tema. No, sencillamente yo sí creo que un texto sin contexto es peligrosísimo. Claro. Yo creo que cuando uno se pone a leer libros y se queda en el escritorio,
no tiene de alguna manera una comunicación estrecha con los otros aspectos presupuestales, no sabe que estamos en un país que ha tenido esta guerra tan demoledora tantos años y por supuesto que no estamos de alguna manera en uno de esos escenarios que contemplan los libros. Por supuesto va a eso a dar unos resultados desde el punto de vista judicial que no son los que son pertinentes para Colombia. Entonces, así como cuando una norma está mal redactada, se puede acelerar, se puede frenar el desarrollo. Cuando una providencia no es pertinente, cuando no es contextualizada, es demoledora para la realidad social. Entonces, a mí me parece que ha llegado el momento en que precisamente toda esta jurisprudencia en todas las cortes se contextualice frente al fenómeno nacional y porque no es un problema teórico y alejado de la realidad, sino que la jurisprudencia se hace para dar seguridad jurídica y para que por supuesto esa seguridad jurídica se traduzca en la posibilidad de desarrollo. Esas digamos, providencias descontextualizadas o donde se parecen con ejercicios aeróbicos intelectuales, eso es muy interesante para hacerlo en una academia, para hacerlo en una clase, para colocar hipótesis, para jugar con eso, pero eso no es para colocar en la providencia judicial. Sí. Indudablemente el tema de conceptualización de la sentencia es fundamental, y en realidad no solamente con las demás salas internamente para efectos de ver las implicaciones y socializar los fallos, sino las demás cortes además, y todo el aparato judicial en general. No, yo creo que es que aquí nos hace falta un poco más. Bueno, finalmente empieza en análisis, creo que quedamos del último o algo así. Por aquí nos hace falta mayor capacidad de análisis. Es decir, nosotros no somos en el sentido kantiano críticos, no, aquí hace falta mucha reflexión desde el colegio, uno lo ve en los colegios, de las universidades, es decir, entonces, por ejemplo aquí el tema del papel de la jurisprudencia, la transformación del derecho no se está viendo, eso, yo lo he visto, más allá de las referencias bibliográficas que traen algunas publicaciones, de hecho, uno no encuentra reflexiones acá, debates académicos sobre cuál es el papel hoy en día del derecho, cómo se está transformando el derecho frente a la nueva realidad del mundo, frente a la globalización para nosotros, frente al desarrollo tecnológico, que es enorme. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué respuesta va a dar el derecho al tema de si hay agua en la mina o no? Una realidad. ¿Qué va a pasar y cuál va a ser la respuesta del derecho frente al derretimiento de los polos que va a dejar libres tierras, ¿cierto?, que antes estaban cubiertas de hielo? ¿Y qué va a hacer el derecho frente al mismo fenómeno del cambio climático por las inundaciones que se pueden dar o procesos bien sea de inundación o de erosión de las zonas costeras? ¿Qué va a pasar con el ordenamiento territorial? Ahí está el ordenamiento territorial, el derecho territorial enfocándose a eso. Es decir, yo creo que aquí tenemos que mirar, me parece muy interesante los planteamientos del doctor Heredia, ese debate en torno a que digamos, es decir, cuál es el papel del derecho, cuál es el papel de los magistrados, cuál es el papel de la jurisprudencia, de los operadores jurídicos también en todo este tema y en toda esta transformación que se está dando, que el debate no existe, con todo respeto lo digo, pero no existe. No sé si ustedes tengan más académicos de pronto tengan referencias, pero yo no veo que ese debate existe. Esos debates hay que darlos y ustedes precisamente acaban de abrir la cobertura de lo que pueden ser los foros futuros en este ensayo que estamos haciendo de estos foros académicos, donde surgen precisamente temas de polémica, y aquí pues vemos que en el tema de las licencias podríamos organizar un foro importante en el tema de las licencias y todo lo que implica lo que hemos hablado alrededor de la contratación estatal y el desequilibrio contractual. Luego el tema de las licencias con los APPs también, que es otro tema que podríamos incluir en un sistema global, y en lo que acaban de mencionar en relación con
la parte pedagógica y sistémica de lo que es el tema de las sentencias y las nuevas perspectivas del derecho en todo lo que está sucediendo. Y el derecho ambiental, porque yo creo que en Colombia no hemos debatido el derecho ambiental. Es decir, aquí nosotros no hemos desarrollado teoría, aquí no hay doctrina. Que incluso uno plantearía, ya para concluir, porque ya nos pasamos de la hora, que plantea incluso el tema ya de fondo en relación con la reforma de la Administración de Justicia en su conjunto. Bueno, para efectos de que todos estos debates se puedan realizar en contexto macro de lo que va o que se debería dar hacia el futuro de la reforma de la justicia. Bueno, muchas gracias, doctor Marco Antonio, por su acompañamiento a este ensayo que hemos hecho con contratación en línea. La doctora Juliana Ardila, como directora, muchas gracias por invitarnos. El doctor Luis Fernando, también muchas gracias. El debate ha sido muy interesante, realmente muy interesante. Espero que para todos nuestros los que nos acompañan, si pueden tener la oportunidad de ver toda la conferencia en su integridad, se darán cuenta que se dijeron aquí cosas muy interesantes, muy trascendentales y que esperamos que generen polémica y generen indudablemente ideas para la transformación del país que tanto necesitamos. Muchas gracias a todos.